Pedro Ferriz Híjar. Aquí estamos, Pedro, y un servidor para tratar algunos temas a través del canal de YouTube y decirles que, bueno, yo quiero poner un primer tema que son de estos fenómenos silenciosos que se empiezan a levantar así como si fuera una sombra y cuando te das cuenta ya te atrapó y se llama la inflación. Hombre. En México se está presentando un proceso inflacionario que va totalmente fuera de proporción. Miren, según las cifras del Banco de México, la inflación para el país tendría que tener una previsión de 3% más menos 1%. Podría ser o del 4% o del 2% y digamos que estaríamos en control. Sí. En esta última quincena se ha presentado una inflación del 5.66%. Esto quiere decir prácticamente el doble de lo que se ha programado para todo el año. Productos fundamentales en la canasta básica, como es, por ejemplo, el jitomate. El jitomate ha tenido un aumento en una sola quincena de 15.6%. Fíjate, y aparte lo más importante, mencionarle a la gente que a los primeros a los que les pegan los procesos inflacionarios son a los pobres. Él decía en aquel tiempo Carlos Salinas de Gortari que el impuesto más injusto que había en la economía era la inflación. Y por supuesto que es la inflación. En otros tiempos hubo incluso un control de precios. Allá por la época antes de Carlos Salinas con Miguel de la Madrid, con un encamisamiento a la economía en la que se obligaba a que los precios tuvieran un control. En aquel tiempo había una comisión dentro de la Secretaría del Trabajo que estaba presidida, entre otros, por el que era entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México, don Fidel Velázquez Sánchez, que entre un grupo de 15 notables, decidían los precios de la economía. Y esto trajo a toda la cadena de consecuencias que tuvimos. Una inflación de 3 dígitos en la economía mexicana, después la supresión de 3 ceros a la moneda y toda una cadena de consecuencias. Pero en este momento, aunque el presidente tenga otros datos, yo sí quiero poner sobre el mapa de nuestras ocupaciones esto que para mí se me hace importantísimo, el no perder la óptica. La canasta básica es la que liga con la inflación primaria. Hay otras inflaciones que, por ejemplo, es la subyacente, en la que ya serían otros productos como tus lentes o como este mouse o como el micrófono o como el teléfono, que no están ligados, no están atados a la canasta básica, que es, digamos, la más controlada, y estos otros productos se encarecen de una manera mucho más importante. Claro, claro. Y ¿sabes qué? Que hablar sobre la inflación a la canasta básica es hablar el precio de la tortilla, es hablar el precio del aceite, del arroz, del frijol, para tener claro en dónde está el concepto que tendrá un proceso inflacionario. Pues algunos financieros han proyectado hasta un 44% de inflación en lo que será a corto plazo para la economía mexicana. Y uno de los indicadores que más le pone atención el presidente de la República, y creo que mucho de la retórica económica que basa el gobierno de la Cuarta Transformación está en la paridad peso-dólar, que poco tiene que ver con el proceso, pero que es un indicador más. Pero tenemos que darnos cuenta que la fortaleza que está teniendo ahorita México versus el dólar viene de la fortaleza del dólar y no del debilitamiento del peso mexicano. No de la fortaleza del peso, sino del debilitamiento del peso. Exacto. Y fíjense que yo creo que el factor que ha venido sosteniendo al peso es la convertibilidad. Dentro de las monedas alternativas a las monedas duras, como el caso del mundo occidental, del dólar y del euro, el peso mexicano sigue siendo una moneda muy convertible, pero ahora ha tenido un ataque muy directo en algo que le pega muy fuerte, creo, a la credibilidad de México y después le pegará a la paridad. Y es este ataque que le ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente de la República, al gobernador del Banco de México, que habla de que no es una persona honesta, de que él tomó una decisión que si hubiera sido un hombre honesto no hubiera determinado el autorizar una partida para la compra de una empresa de fertilizantes en el 2015, que... ¿Estamos hablando de agronitrogenados? Sí, estamos hablando de agronitrogenados, que pues es una decisión... Porque Fertinal no lo tocamos ni con el pétalo de una rosa. Bueno, no, esa ahí hay otros intereses. Hay otros intereses. Pero fíjate lo que son las cosas. El decir, cuando se vaya el gobernador del Banco de México, voy a proponer
a un hombre con los mismos principios de la economía moral. Ahí lo que el presidente está anunciando es, vendrá un hombre igual que yo para gobernar a una entidad autónoma, independiente. La garantía del crecimiento de una soberanía monetaria, o sea, el control de la inflación, el valor del peso, los indicadores macroeconómicos, son responsabilidad del Banco Central, no del presidente de la República. Si en este momento estamos denunciando la inflación como una sombra que se cierne sobre la economía mexicana, en poco tiempo, y esto lo sabrán ustedes, amas de casa, lo sabrán ustedes que tienen que dar el gasto, hombres o mujeres, lo sabrán las personas que compran todos los días los insumos en el mercado. Estamos empezando a vivir un momento que puede ser el principio de una inflación galopante que, mezclado con estas noticias de desacreditar al gobernador del Banco Central, ponen, creo, el cóctel para que se presente una futura crisis económica. Y hay que ver de dónde viene la rispidez con el gobernador del Banco de México. Tenemos un tema en el tintero que se ha dejado de hablar, que era la captación de los narcodólares. Había una iniciativa por parte del gobierno mexicano para abrir el espectro de la captación de dólares, justificándolo en las remesas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que hablaban de recibir mayor captación de dólares. Vamos, quitar ciertas barreras de nuestros esquemas de leyes antilavado, so pretexto de la bancarización de las remesas de los Estados Unidos hacia México, sin decirnos que el 99% de estas remesas vienen de forma bancarizada por medio de wire transfer. Esa propuesta hacia el Banco de México, que afortunadamente no pasó. Pero no pasó, ¿por qué? Bueno, sí, porque el gobernador del Banco de México se opuso a ella. Le endureció la pierna. No me vengas a mí con que la compra de agronitrogenados. Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de romper la ley orgánica del Banco de México. Ahí está. Bueno. Entonces, no es un asunto de es una reacción. Es una reacción sobre una iniciativa del presidente que buscaba capitalizar al país con el dinero del narcotráfico. Sí, esto me lleva a pensar, porque a mí me tocó el nacimiento de la crisis de los 80s, cuando la economía mexicana se fue a pique, cuando se emitían tarjetas que decían nada más sirven en México. Tarjetas de crédito. Decía abajo, había un postulado chiquito, una leyenda que decía valid only in Mexico. En alguna ocasión, en un viaje aquí a los Estados Unidos, una persona de una tienda me dijo, ¿me deja usted ver su tarjeta, por favor? Y se la enseñé y dice, es que no lo puedo creer. Dice, nada más vale en tu país esta tarjeta de crédito. Y dije, sí, pues tenemos una inflación. Y era emitida por Mastercard y Visa. Era emitida por las... Antes estaba Diners Club. Ya en ese momento ya Diners estaba muy debilitada, pero Visa y American Express, me acuerdo que tenía yo una tarjetita de las verdes de American Express y con esa se decía ahí valid only in Mexico. Fíjate a lo que podríamos regresar, a que la economía mexicana tenga tan poca solidez que nuestros instrumentos bancarios no sean aceptados en organismos en tierras internacionales. Hay un término que es el corralito. Y este término es bancario y es cuando te limitan la convertibilidad de tu dinero en otras monedas para poder comerciar. Pasó en Argentina. Pasó en Argentina, pasó en México. El control de cambios. O sea, no le llamamos corralito, pero un corralito. Toda esta serie de datos que en este momento estamos proponiendo fueron el prólogo de lo que sucedió en los 80s. Y hoy lo pongo sobre la discusión, porque esto que estamos hoy viviendo pudiera ser el principio de ese desenlace. Pues qué fuerte. Hay que ver estos indicadores económicos a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de esta plataforma. No dejemos de lado lo que estamos viendo. Esto no nada más es, como dice el presidente, la politiquería de la guerra sucia. Hay que ver los efectos prácticos que tenemos en el día a día, y los efectos prácticos más importantes que podemos medir son los efectos económicos. Como bien lo dice mi padre, los procesos inflacionarios se verán impactados directamente
directamente sobre sus ingresos, porque a usted no le van a pagar más. Inclusive se le suben el salario mínimo con un proceso inflacionario al igual, tu dinero va a seguir valiendo menos, que es lo que pasó con Venezuela. Entonces, no se dejen engañar con estas teorías de que vamos a subir el sueldo y vamos a entrar con una economía moral y vamos a... Este tipo de cosas no funcionan ante lo práctico, lo que está... Lo que tenemos nosotros. Si hoy tienes 50 pesos y con eso podías tener una comida, mañana, chance no te alcance. 50 pesos podrían valer la mitad o menos de una comida. El Consejo Nacional Agropecuario acaba de proponer una moción para que no se prohibiera la importación de glisofatos, porque esto impactaría directamente en la producción campesina. Sí. Bueno, la propuesta de la Cuarta Transformación es que sí se inhiba este ingreso, y lo que advierte el Consejo Nacional Agropecuario, entonces, bajo esa perspectiva, se van a encarecer los productos del campo, que es, digamos, el sector primario de la economía, y de ahí viene una cadena de aumentos en la que yo diría que después de las plagas, o a lo mejor hasta antes de las plagas en el campo, la plaga mayor que tenemos en nuestro país es el intermediarismo. Sí. Y en estas intermediaciones podrían verse repercutidos precios, y el día de mañana el precio del jitomate o del huevo, de la carne de pollo o de la tortilla podrá ser multiplicado, del pan, podrá ser multiplicado ante la falta de insumos que hay en el agro mexicano, la falta de subsidios, porque los subsidios también tienen que darse, sí. Y bueno, donde está cerca, por ejemplo, todo este tipo de organizaciones crediticias han desaparecido, los estímulos al productor cada vez son menores. Con este otro insumo que se le quita de las posibilidades a el abanico de opciones que tienen los productores del campo mexicano, pienso que tenemos los ingredientes para una tormenta perfecta en la economía mexicana. Y el campo está abandonado. En la mente del presidente de México, el campo es del PRI y por eso no lo apoya. ¿Y cuándo ha hablado el presidente en su propuesta tempranera? ¿Cuándo ha hablado de algo que tenga que ver con un surco, con un arado, con una semilla o con una producción? El campo mexicano, bueno, lo ve el presidente desde la ventanilla de su Palacio Nacional. O de la Suburban, cuando se va de gira. Hay que poner la de la Suburban dorada. Una Suburban dorada. Bueno, hasta aquí los antecedentes de lo que nosotros les podemos comentar, que tal vez en este momento estén fuera de la óptica de otras formas de comunicación. Gracias por todo. Somos sus servidores, Pedro Ferriz Íjar. de Con. Gracias y sigamos en contacto. Pedro Ferriz Íjar.